Capítulo 2. Había bajado por la ladera de la última estribación, llevando del ronzal a su acémila, cuyos ojos estaban ya muertos y bombados a causa del calor. Hacía ya 3 semanas que había cruzado la última población y desde entonces solo había visto la desierta ruta de las diligencias y algún que otro grupo de casuchas de tepe arracimadas, donde habitaban los moradores de los confines. Los grupos de viviendas iban degenerando en chozas aisladas, ocupadas la mayoría por locos o leprosos. El pistolero descubrió que prefería la compañía de los locos. Uno de ellos le había entregado una brújula silva, de acero inoxidable, rogándole que se la diera a Jesús. El pistolero la aceptó solemnemente. Si alguna vez lo veía, le cedería la brújula. No creía que algo así fuera a ocurrir. 5 días habían transcurrido desde la última choza, y ya empezaba a sospechar que no encontraría ninguna otra cuando llegó a la cima de la última loma erosionada, y divisó la forma familiar de un bajo techo de tepe. El morador, un hombre de sorprendente juventud con una desgreñada mata de pelo de color fresa, que le llegaba casi a la cintura, estaba deservando una diminuta parcela de maíz con celoso abandono. La mula resolló asmáticamente y el morador alzó la vista, centrando al instante los brillantes ojos azules en la figura del pistolero. Levantó ambas manos en un brusco saludo y se inclinó de nuevo sobre el maíz para formar un caballón en la hilera más cercana a su choza. Encorvado, arrojando por encima del hombro la hierba del diablo y alguna que otra planta de maíz atrofiada. Su cabellera ondulaba y flotaba al viento, que en aquellos momentos provenía directamente del desierto, sin que nada lo contuviera. El pistolero descendió poco a poco por la ladera guiando a la acémila, sobre la que se bamboleaban los odres de agua con un ruido de chapoteo. Se detuvo al borde de la pedregosa parcela, tomó un sorbo de uno de los odres para aumentar la salivación y escupió al árido suelo. Vida para la cosecha. Vida para la suya, respondió el morador, incorporándose. Se oyó cómo le crujía la espalda. Estudió el pistolero sin ningún temor. La poca cara visible entre la barba y los cabellos no parecía estar marcada por la putrefacción, y sus ojos, aunque un tanto salvajes, parecían cuerdos. «Solo tengo maíz y judías», anunció. «El maíz es gratis, pero tendrá que darme algo por las judías. Un hombre viene a traérmelas de vez en cuando. Nunca se queda mucho tiempo». El morador prefirió una breve risa. «Ja, ja, tiene miedo a los espíritus». «Supongo que lo toma por uno de ellos». «Supongo». Se miraron en silencio durante unos instantes. El morador extendió la mano. «Me llamo Brown». El pistolero se la estrechó. Mientras lo hacía, un cuervo descarnado graznó desde el aplastado techo de tepe. El morador lo señaló con un gesto fugaz. «Ese es Zoltán». Al escuchar su nombre, el cuervo volvió a graznar y alzó el vuelo hacia Brown. Se posó en la cabeza del morador y se aseguró, hundiendo firmemente las garras en la enredada mata de pelo. ¡Que te jodan! Graznó jovialmente Zoltán. ¡Que te jodan! ¡A ti al caballo en que viniste! El pistolero asintió amistosamente. ¡Judías! ¡Judías! ¡La fruta musical! Recitó el cuervo inspirado. ¡Cuantas más comes, más resuenas! ¿Le enseña usted eso? Me parece que es lo único que le interesa aprender, explicó Brown. Una vez traté de enseñarle el Padre Nuestro. Sus ojos se desviaron por un instante, más allá de la choza, hacia el yermo áspero y sin relieve. Supongo que este no es un país para Padre Nuestros. Usted es un pistolero, ¿verdad? Sí. Se acuclilló y sacó papel y tabaco. Zoltán se lanzó desde la cabeza de Brown y se posó aleteando en el hombro del pistolero. Va detrás del otro, supongo. Sí. Sus labios formaron la inevitable pregunta. ¿Cuánto hace que ha pasado por aquí? Brown se encogió de hombros. No lo sé. Aquí el tiempo es extraño. Más de 2 semanas, menos de 2 meses.
El hombre de las judías ha venido 2 veces, desde que lo vi. Diría que unas 6 semanas. Es muy probable que me equivoque. Cuantas más comes, más resuena, dijo Zoltán. Se detuvo aquí. Brown asintió. Se quedó a cenar, igual que hará usted, supongo. Se detuvo aquí. Brown asintió. Se quedó a cenar, igual que hará usted, supongo. Pasamos el rato. El pistolero se puso en pie, y el ave revoloteó de vuelta al techo, dando graznidos. Sentía un anhelo peculiar y tembloroso. ¿De qué habló? Brown enarcó una ceja. No dijo gran cosa. Que si llovía alguna vez, que cuando llegué aquí, que si había enterrado a mi esposa. Yo llevé el peso de la conversación y no es lo corriente. Hubo una pausa, y el único sonido fue el de la ventolera. Es un hechicero, ¿verdad? Sí. Brown asintió levemente. Lo sabía. Y usted también lo es. Yo solo soy un hombre. Nunca lo atrapará. Lo atraparé. Se miraron el uno al otro, y se estableció una súbita corriente de simpatía entre los 2 hombres. El morador en su parcela reseca y polvorienta, el pistolero en la dura ladera que descendía gradualmente hacia el desierto. Este último alargó la mano para coger el pedernal. Tenga. Brown sacó una cerilla con cabeza de azufre y la encendió frotándola con una uña sucia de tierra. El pistolero acercó la punta del pitillo a la llamita y aspiró. Gracias. ¿Querrá usted llenar los pellejos? Apuntó el morador, dándose la vuelta. La fuente está bajo el alero de atrás. Empezaré a hacer la cena. El pistolero avanzó cautelosamente entre las hileras de maíz y rodeó la parte de atrás de la vivienda. La fuente manaba al fondo de un pozo excavado a mano y revestido de piedras para impedir que se desmoronaran las paredes de tierra. Mientras descendía por la destartalada escalera, el pistolero calculó que aquellas piedras fácilmente podían representar 2 años de trabajo. Acarrearlas, arrastrarlas, colocarlas. El agua era clara, pero fluía lentamente, y tardó un buen rato en llenar todos los odres. Mientras subía el segundo odre, Zoltán se detuvo en el borde del pozo. ¡Que te jodan! ¡A ti y al caballo en que viniste! Comentó. Sobresaltado, el pistolero alzó la vista. El pozo tenía unos 5 metros de profundidad. A Brown le resultaría muy difícil arrojarle una piedra, romperle la cabeza y robarle todo lo que poseía. Solo un chiflado o un podrido no lo harían. Brown no era ninguna de las 2 cosas. Sin embargo, Brown le gustaba, de modo que desechó la idea y siguió rellenando sus cueros. Lo que hubiera de ser, sería. Cuando cruzó el umbral de la choza y descendió los escalones, la cabaña en sí quedaba bajo el nivel del suelo a fin de retener y aprovechar el frescor de las noches. Brown estaba removiendo unas mazorcas de maíz sobre las ascuas del pequeño fuego con ayuda de una espátula de madera dura. Había dispuesto 2 platos descascarillados en los extremos opuestos de una manta parduzca. El agua para las judías comenzaba a hervir en un caldero suspendido sobre el fuego. Le pagaré también el agua. Brown no levantó la cabeza. El agua es un regalo de Dios. Las judías las trae Papá Doc. El pistolero emitió un gruñido, que era una risa. Se sentó con la espalda apoyada en una pared áspera. Cruzó los brazos sobre el pecho y cerró los ojos. Al cabo de un rato le llegó hasta la nariz el olor a maíz tostado. Hubo un golpeteo como de guijarros cuando Brown vació un cucurucho de judías secas en el caldero. Un tac, 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 esporádico cuando Zoltán se paseaba inquieto por el techo. Estaba cansado. Desde el horror que había ocurrido en Tull, la última aldea, venía haciendo jornadas de 16 y hasta 18 horas, y los últimos 12 días había ido andando. La mula estaba al límite de sus fuerzas. Tac, tac, tac. 2 semanas, habría dicho Brown. O quizá tantas como 6. No importaba. En Tull había calendarios, y la gente se acordaba del hombre de negro por el viejo que había curado al pasar. Tan solo un viejo moribundo por culpa de la hierba,
un viejo de 35 años. Y si Brown estaba en lo cierto, el hombre de negro había perdido terreno desde entonces. Pero a partir de ahí empezaba el desierto, y el desierto sería un infierno. Tac, tac, tac. Préstame tus alas, pájaro. Las desplegaré y planearé sobre las corrientes térmicas. Se dispuso a dormir. Capítulo 3. Brown le despertó 5 horas más tarde. Había oscurecido. La única luz era el apagado resplandor cereza de las brasas amontonadas. «Se ha muerto la mula», dijo Brown. «La cena está lista». «¿Cómo?» Brown se encogió de hombros. «Tostada en las brasas y hervida como si no. ¿Tiene manías?» «No, la mula. Se ha tendido de lado y ya está. Parecía una mula vieja». Y con una nota de disculpa añadió: «Tontán se ha comido los ojos». «Oh», como si no le sorprendiera. «Está bien». Cuando se acomodaron ante la manta que hacía las veces de mesa, Brown volvió a sorprenderle al pronunciar una breve bendición. Lluvia, salud, expansión para el espíritu. ¿Cree en una vida futura?, preguntó el pistolero mientras Brown dejaba en su plato 3 mazorcas de maíz calientes. Brown asintió. «Creo que es esta».